Buen día, apreciados estudiantes. Damos inicio al segundo videotutorial correspondiente al proyecto final de desarrollo web que estamos adelantando con grado décimo y grado undécimo en este segundo periodo. Este videotutorial ya se enfoca en la fase de desarrollo, es decir, en la parte práctica donde ustedes van a empezar a hacer su sitio web. El primer videotutorial trató sobre toda la explicación de las diferentes fases y cómo va a ser la elaboración del proyecto como tal, desde el diseño, pasando por el desarrollo y terminando con la sustentación. Si recuerdan, en el blog del área tenemos públicos varios talleres donde fundamentamos los conceptos básicos de HTML como lenguaje de etiquetado y de CSS como lenguaje de estilo. Entonces les recuerdo, accedemos por internet a través del buscador, colocamos docente John Vivas y la primera entrada, la de Blogspot, la que tiene el escudo del colegio, es la entrada a nuestro blog del área. Recuerden que grado décimo y undécimo en este momento los estoy fundamentando de la misma manera, con el propósito de que el año entrante, ya con los de décimo que pasan a grado 11, podamos trabajar JavaScript, que este sí es un lenguaje formal de programación, el cual nos va a dar dinamismo e interactividad a nuestros sitios web. Entonces puede ser por décimo tecnología o undécimo tecnología y encontramos los talleres. El primer taller tenía que ver con los elementos o las etiquetas básicas de HTML y la estructura base de una página web. De hecho, trabajamos con el bloc de notas. Ya en el segundo taller incorporamos conceptos como hacer una lista con la cual nos va a permitir, por ejemplo, hacer nuestro menú y poder navegar por las diferentes páginas de nuestro sitio web. Hicimos una evaluación. Incorporamos un tercer taller en el cual trabajamos CSS, dándole estilo a nuestra página. Recuerden que este líneas de código CSS las incluimos dentro del mismo archivo de HTML, pero pues como vamos a observar en un momento, vamos a dividir y vamos a llamar el archivo CSS que está por aparte y lo vamos a importar en nuestro documento HTML. Entonces, en este mismo blog van a ver la siguiente entrada, es la del videotutorial número 1, la cual se enfoca en la explicación detallada de las fases del proyecto a desarrollar. Luego va a estar este segundo videotutorial donde ya empezamos a ver todo el desarrollo de nuestro sitio desde una manera básica. Recuerden que lo que yo les estoy proponiendo es una estructura elemental básica que ustedes pueden tener en cuenta, pero de ahí en adelante a través de sus consultas autónomas pueden mejorarlo mucho más para que les queden unos sitios pues más llamativos y mejor desarrollados. Entonces, como podemos observar, esta es una estructura base de una página web en donde tenemos un banner o encabezado, el cual permanece con información fija a través de la navegación de las diferentes páginas. Tenemos un menú lateral en la parte izquierda de forma vertical, en el cual podemos dar link en los enlaces que vayamos incorporando y nos va a permitir navegar por las diferentes páginas de nuestro sitio web. Tenemos un pie de página que por lo general también es fijo, es una información permanente, no importa en la página que nos encontremos, y esta zona que está en blanco, que denominamos acá contenido, es la que va variando a medida que vamos dando clic en los diferentes enlaces del menú. Vamos a observar entonces en nuestro editor de código, recordemos que trabajamos con Sublime Text, tenemos el documento HTML básico, el index.html que corresponde a la página que acabamos de observar y tiene la estructura que ya sabemos cómo trabaja. La primera línea es la línea correspondiente a la versión HTML, en este caso HTML5. La segunda línea corresponde a la apertura del documento. La tercera línea corresponde a la apertura del encabezado. Esta es una información que es interpretada por el navegador. Entonces va desde la línea 3 hasta la línea 8, que es donde cierra la etiqueta head. Pueden observar que antes en esta etiqueta colocábamos la etiqueta style.
y dentro de la etiqueta style colocábamos el código, las líneas de CSS. En este caso no. En este caso colocamos la etiqueta link, que es una etiqueta que me llama a una hoja de estilo con referencia al nombre que le hayamos dado. Entonces en este caso estamos incorporando en nuestro documento HTML unas líneas que estamos trabajando en un documento independiente llamado style.css. Lo podemos observar acá arriba en la pestaña del editor de código. Acá tenemos todo el código que nos da el estilo de la página que observamos anteriormente en el navegador. Entonces, esto se vería de la siguiente manera, donde podemos encontrar una carpeta principal. Esa carpeta la pueden llamar como ustedes gusten, yo la llamé web básica. Recordemos sí que lo que son las carpetas, los nombres de los diferentes archivos, es importante que no dejemos espacio ni utilicemos caracteres extraños como ñ, asteriscos ni nada de eso. Entonces, si son dos palabras, este estilo se llama camel case, que es al inicio de la siguiente palabra colocarla en mayúscula, y de esa manera identificamos que hay dos palabras pero están unidas. Ya dentro de nuestra carpeta principal vamos a tener tres archivos en este momento, que sería en realidad dos archivos y una carpeta. La carpeta es img, que es una carpeta donde vamos a incorporar las imágenes que vayamos a trabajar en nuestro sitio web. Y vamos a tener el archivo index.html, que es este que tenemos acá en el editor de código, acá lo tenemos en la carpeta, y tenemos el archivo style.css, que es este que tenemos acá en el editor de código y que está guardado en la carpeta principal, que en mi caso es web básica. Entonces es importante que tengamos una carpeta y que esa carpeta la estemos trabajando permanentemente, que en el momento en que ustedes hagan un ajuste en clase, compriman esa carpeta y sea la que me envíen por correo para yo estar evaluando el trabajo que ustedes van haciendo. Y a su vez, para que ustedes hagan como backup, estén guardando lo que hacen con el ánimo de que para la siguiente clase, pues si no disponen de ello porque lo guardaron en el equipo, y ustedes saben que el equipo tiene un congelador que les borra los archivos, entonces tienen un respaldo en el correo que me enviaron. Y pues importante que en estos momentos también la pareja de trabajo cuente con una memoria USB para que también almacenen su trabajo allí, y dado el caso también puedan practicar en casa durante la semana. Pero recuerden que esa práctica en casa es para digamos ejercitar, más el trabajo se va a ir desarrollando en clase para yo poder observar los avances. Por eso también deben enviarme al correo lo que hagan en ese momento. Bueno, entonces si podemos aquí observar, para no demorar tanto el video tutorial, voy a copiar y pegar ciertas líneas y voy avanzando para que ustedes vayan viendo los cambios que van sucediendo a medida que vamos avanzando en el código. Entonces voy a colocar al lado derecho el código y al lado izquierdo nuestro sitio. El sitio se ajusta. Si se pueden dar cuenta, el sitio se ajusta en el ancho al tamaño de la pantalla. Entonces, si yo voy achicando, él se va ajustando en cuanto a contenido y en cuanto al ancho del banner y del pie de página. Y tiene una altura inicial específica que va hasta ahí. Y como podemos observar, tiene también una imagen de fondo, que es esta parte. Recuerden que toda la parte visible de nuestra página se denomina body y está pues dentro de esa etiqueta. Entonces voy a abrir una nueva pestaña y a esa nueva pestaña le voy a pasar todo el código. Y vamos a irnos trayendo algunas partes para que vayamos viendo los diferentes cambios. Entonces lo mismo voy a hacer aquí con la pestaña y el código de CSS. Entonces voy a pasar este código
hasta acá y vamos a empezar de ceros con el index y vamos a empezar de ceros con el style. Entonces, si yo borro mi index y refresco y guardo, acuérdense que este punto indica que no se ha guardado el cambio, y hasta cuando esté como una X, como este caso, quiere decir que el cambio ha sido guardado y que se va a reflejar en el navegador. Acuérdense, control S, refresco el navegador y pues ya no tenemos absolutamente nada, incluso aunque tengamos el código CSS aún en el archivo style, porque no lo estamos llamando en el index. Entonces voy a borrar absolutamente todo, voy a guardar y la primera forma para yo generar mi estructura base de una página web, recuerden, menor que ht, y entonces me dice si deseo incorporar la etiqueta HTML, pero no como etiqueta, sino como un formato que me va a generar la estructura base. Entonces ya, simplemente con colocar menor que y ht me sale un menú contextual, selecciono HTML y ya me genera una estructura base de mi sitio web. Entonces guardo, refresco, pero aún no observo nada en mi navegador. Acuérdense que lo que esté aquí entre la etiqueta body y body es lo que va a ser visible en mi página web. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, en H1, que es el etiqueta de texto principal, y coloco, se me dificulta un poco digitar acá, un hola mundo, por ejemplo, y lo guardo, entonces será lo visible allá en mi navegador. Pero resulta que lo que necesitamos es una primera etiqueta que contenga todo lo que va a llevar mi sitio web. Recuerden que esas etiquetas contenedoras las denominamos div. Entonces necesitamos un div. Aquí se nos va a extender mucho si yo me pongo a digitar, entonces vamos a remitirnos acá y vamos a ver, este div abre acá y cierra aquí en la línea 16 y tiene la clase contenedor. Recuerden que el nombre de la etiqueta es div y las etiquetas pueden tener algo que se denomina atributos. El atributo es clase, permite referenciar esa etiqueta en el código CSS, y todo atributo tiene un valor. En este caso el valor lo hemos llamado contenedor. Entonces, si yo copio y pego aquí dentro de mi etiqueta entre body y body, tendría un div principal que es el div contenedor, o sea, el que va a almacenar a los otros div con la información que yo después vaya colocando, y a ese lo llamé contenedor. Tenemos otro div que es el div de encabezado, el que estaba arriba en color aguamarina. Tenemos un div que es el div menú, que es ese amarillito que estaba en la parte izquierda. Tenemos el div contenido, que es el que estaba en color blanco en la parte central al lado derecho, y está el div pie de página, que es el que se encuentra en la parte inferior, que va en a todo lo ancho de la página. Si yo guardo, igual no voy a observar sino apenas estos textos, porque aquí en el estilo no tengo todavía ningún tipo de código que me genere algún diseño a esas etiquetas. Entonces voy a guardar, control S,
y voy a refrescar y lo único que observo son estos banner, menú, contenido, pie de página, estos textos que están acá entre div y div, pero no observo ningún ancho, ningún color, no observo ninguna imagen de fondo. Todo ese que denominamos estilo de las etiquetas, estilo de nuestra página web, lo incorporamos a través de el archivo CSS que hemos llamado style.css. Entonces ustedes generan el index, saben que lo tienen que configurar acá abajo como HTML, el style lo configuran aquí abajo como CSS. Acuérdense que van acá y save, o la primera vez que les den control S, si nunca han guardado, les va a aparecer la ventana de Windows en la cual ustedes van a poder seleccionar dónde guardar cada uno de los archivos. En este caso el HTML index.html ya está guardado, no se ve el CSS porque el tipo que estoy guardando en este momento es HTML. Si yo me voy aquí a CSS y le doy guardar como, pues se me va a observar solo el style.css porque el tipo que yo estoy guardando es CSS. Y cómo se genera este tipo de documento del lenguaje que yo le programé acá. Bueno, entonces analicemos aquí este código CSS. Dice que acuérdense que los div tienen la clase. Los div tienen una clase. Clase contenedor, clase encabezado, clase menú, contenido y pie página, así pegado. Entonces yo le empiezo a dar estilo a estos contenedores a través de el código CSS con el punto, ¿se acuerdan? Punto contenedor, y voy a decir que ese contenedor va a tener un ancho del 90% de mi página. Si es una pantalla completa gigante o si es media pantalla, él se va a distribuir y va a ocupar el 90% de lo que esté visible del navegador. Pero si se dan cuenta, este body no tiene punto y está en otro color, está en color rojo. Cuando yo le quiero dar estilo a una etiqueta sin clase, o sea, la etiqueta body, miren que no tiene clase de ninguna especie, simplemente la etiqueta body. Entonces la coloco el nombre de la etiqueta sin el punto y coloco aquí, acuérdense que esto es el selector, esto es la propiedad y lo que está después de los dos puntos es el valor. Entonces vamos a pasar esta primera parte de acá a style y le tengo dos propiedades. La propiedad background image, que significa una imagen de fondo a la cual yo estoy llamando desde la carpeta img. La URL o la ruta es img diagonal fondo 3.jpg. Entonces yo aquí tengo la carpeta img. Acuérdense, carpeta principal, web básica. Dentro de web básica tengo otra carpeta que es donde voy a almacenar las imágenes. Yo probé con 3 fondos, entonces digamos que quiero ver este fondo que se llama fondo.jpg. Entonces coloco la propiedad background imagen, la voy a tomar de la URL o de la ruta, entre comillas, carpeta img diagonal fondo, le voy a quitar este 3 para que me llame este fondo de acá, fondo.jpg, y le voy a colocar un background color para darle un color de respaldo. ¿Qué quiere decir? En el momento en que al usuario no le cargue la imagen, le va a cargar este color, pero va a tener alguna de las dos opciones. Entonces guardo, control S, cargo y no me está funcionando. No me está funcionando porque no he importado este archivo CSS. Acuérdense que yo generé esta estructura base y dentro del body coloqué los div
que son los que voy a trabajar de aquí en adelante para agregar la información. Pero aquí en la etiqueta entre head y head no he llamado ningún estilo CSS. Por lo tanto, no tengo vinculado este archivo dentro de este archivo HTML. Entonces, si ustedes observan, acá tengo un link que me relaciona a una hoja de estilo que hace referencia a style.css, como lo llamemos acá. Por lo general se suele llamar así, style.css. ¿De dónde va a llamar ese style.css? Lo va a llamar de aquí de mi carpeta principal, acá, style.css. No le coloco img diagonal porque es que este archivo no está dentro de la carpeta img, está suelto. Entonces voy a copiar esta línea número 7 para poder tener mis estilos CSS y los voy a pegar aquí debajito. Ahora sí estoy haciendo un llamado al archivo style.css. Guardo y vamos a volver. Ahora sí, ya tenemos una imagen de fondo en nuestro sitio web. Entonces, si yo quiero llamar no el fondo, sino al fondo número 2, que es un fondo oscuro, entonces no le coloco este 2 acá para que me haga el cambio a la siguiente imagen. ¿Dónde se lo colocaría? No se lo coloco aquí en HTML, sino acá en estilo. Que el body, o sea, toda mi parte visual del navegador, tenga en el fondo una imagen que la voy a llamar de la carpeta img y que se llama fondo2.jpg y guardo y actualizo. Entonces ahora el fondo va a ser ese. Y el número 3, que era el que tenía inicialmente, es un paisaje. Entonces control S y actualizo. Y esta es la imagen que va a tener mi página de fondo. Entonces ustedes pues escogen la que deseen, la que más les guste, pero es importante que pues por cuestión estética tengamos una imagen de fondo. Si yo coloco este fondo 3 suelto acá, ya no me lo va a reconocer y me reconoce el color que le di como un respaldo para que tampoco se viera como tan sin estilo. Pero ¿por qué no se ve ya la imagen? Porque ya no se ve esta imagen fondo 3, porque la saqué de la carpeta img, y si la saco de la carpeta img pues ya no necesito relacionarla acá, entonces le quito esto porque ya la ruta es diferente, ya la ruta ya mi imagen está en la ruta principal. Control S y ahora sí se ve. Pero pues para tener un poco más de orden con las imágenes, entonces digo img, que es la carpeta diagonal, y le creo la ruta ahora sí. Y paso mi imagen acá para que todas mis imágenes estén dentro de la carpeta img. Y si actualizo no se ve nada porque ya cambié la ruta, no he guardado, entonces guardo y ahí está. Ahora vamos a darle estilo a los diferentes div. El div contenedor es el div principal donde van a estar los demás. Entonces tengo que darle un ancho, tengo que darle ciertas características. Entonces vamos acá. Recuerden, punto contenedor significa que estoy llamando a una clase o que le estoy dando estilo a una clase de una etiqueta. Entonces control C y pasemos aquí al estilo, control V. Entonces punto contenedor, ¿qué etiqueta tiene esa clase? La etiqueta div, la principal, miren, esta abre acá en la 11 y cierra en la 16. Se llama contenedor porque está conteniendo a las otras. Entonces, esa tiene un width de 90. O sea que va a ocupar el 90% del ancho de la página.
Acuérdense que cuando es porcentaje, no importa el tamaño de la pantalla o de como tengamos el navegador, se va a distribuir. Eso nos sirve en algunas ocasiones, pero en otras sí toca obligatoriamente dar la medida en píxeles. ¿Qué más tiene esa carpeta, esa etiqueta contenedora, ese div? Tiene un color de fondo y tiene este margin son unas márgenes hacia afuera del elemento, hacia afuera del div. Entonces, miremos a ver. Es más fácil con ejemplos. Entonces, se va a ver lo que está con los textos, porque los textos le están dando un contenido a esa etiqueta contenedora. Si yo borrara los textos, si yo borrara este pie de página, si yo le borro este texto a ese div, entonces este fondo verde va a subir porque ya no va a tener ese contenido. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta que esa etiqueta div, que es un div contenedor, va aumentando de tamaño a medida que le voy agregando contenido. Entonces vuelvo y coloco pie de página, guardo y actualizo, y ahí tenemos. Pero resulta que dentro de este div contenedor, que es de este color verde, entonces vamos a tener otros div. Entonces tenemos el div encabezado. ¿Qué es el encabezado? El que teníamos en color aguamarina en la parte superior, y que ese sí tenía el ancho y el alto especificado. Básicamente el alto especificado. Entonces aquí tenemos encabezado. Entonces control C y empiezo a llevarme esto. Es para que a medida que vamos incorporando vamos dando cuenta de los cambios, y con eso pues vamos entendiendo mejor. Control V. Punto encabezado, ¿qué quiere decir? Que está llamando al div encabezado. Este div, si se dan cuenta, está dentro del div contenedor. Entonces ese div encabezado tiene un texto que se dice banner. Entonces tiene ya un color diferente. Ya tiene un color agua marina, y también tiene una altura de 100 píxeles. Entonces aquí ya la altura, recuerden que width es ancho, height es alto. Entonces aquí un ancho del 90%, o sea que estos espacios de aquí corresponden al 10% del ancho, lo que no está ocupando. Si yo le colocara en la etiqueta contenedora 100%, pues me ocuparía todo el ancho del navegador. En este caso ya me está también tomando el encabezado. Listo. Entonces hay algo que es las margin y padding, que por defecto tiene unos valores y por eso no llega hasta el límite. Pero eso no los vamos a trabajar todavía para no incorporar tantas propiedades CSS. De pronto más adelantico ya empezamos a incorporar eso. Entonces voy a quitarlo porque es que queda muy voy a dejarlo del 90%. Control S. Quiere decir que mi página, para que se me vea el fondo llamativo que coloqué, entonces le voy a dejar nomás que mi página ocupe el 90%. No importa el tamaño en que esté, va a dejar unos espacios acá porcentuales que los calcula del tamaño total del ancho del navegador. Miren, ahí está, ahí lo más estrecho que yo puedo dejar el navegador, y entonces él se va a achicar al 90%, y esta margen automática hace que siempre quede centrado ese div contenedor y lo que esté adentro de él. Ahorita más adelante vamos a ver el tema con las márgenes, y yo puedo colocar al elemento margen arriba, que es margin top, margen abajo, que es margin bottom, margen a la izquierda, que es margin left, y margen a la derecha, que es margin right. Entonces ya estamos observando que el encabezado tiene un
background de este color aguamarina tiene un alto de 100 píxeles, desen cuenta, 100 píxeles, esos sí son fijos. Y ahora nos vamos con el siguiente div, que sería el menú. Entonces miremos a ver. Entonces el menú, que es donde van a estar los enlaces para poder navegar mi sitio web, tiene bastantes propiedades. Vamos a analizarlas, vamos a copiarlas. Vamos a ponerlas aquí abajo. Bueno, el background de mi menú va a ser este amarillo, o sea el color de fondo. Va a tener un ancho de 220 píxeles y va a tener una margen arriba de 10 píxeles y una margen izquierda de 10 píxeles. Y este float es la ubicación de ese elemento hacia algún punto de la derecha o de la izquierda. Entonces observemos qué sucede. Guardo, control S, y des en cuenta que este div, este tercer div que está dentro del div contenedor, que está debajo del div encabezado, es el div menú, div clase menú, que es el que estoy trabajando acá, punto menú, que tiene un color amarillo, pero no le colocamos ningún alto, por eso tiene el alto del texto. Si no tuviera texto ni se vería. Entonces, pero sí tiene un ancho de 220 píxeles. Este margin top y este margin left es para darle esta separación arriba y a la izquierda. Si yo no le coloco estas dos cosas, estas dos márgenes, recuerden que la margen es la distancia exterior del elemento. Entonces, si yo no le coloco esas márgenes, va a quedar pegado al div de banner y va a quedar pegado a la izquierda, des en cuenta. Entonces lo quito, guardo y des en cuenta que quedó allá pegado. O sea, quedó pegado el div banner con el div o el div encabezado, que aquí le decimos banner pero es encabezado, con el div menú. Pero pues digamos que se ve mejor si le dejamos unas separaciones, que es donde van a estar nuestros enlaces para navegar. Entonces control Z, vuelven las márgenes. Recuerden, margin top es margen arriba, margin left es margen izquierda. Si fuera margin right sería margen derecha, si fuera margin bottom sería margen inferior. Control S para guardar los cambios, actualizo y ahí ya tengo esas márgenes. Bueno, pero resulta que mi contenido todavía está como mezclado con mi pie de página. Aquí hay unas situaciones que tenemos que corregir para empezar a que nuestra página ya tenga una estructura y podamos definir dónde va a ir ese contenido variable, que va a ser en este div contenido que está acá. Miren que el div contenido y el div pie de página, como todavía no le hemos dado ningún estilo, están ahí dentro del contenedor, manejan el mismo color del contenedor. Mire que es este color verde, están con el texto pero todavía no tienen ninguna ubicación. ¿Cómo hago yo para generarles ubicación, color específico, todas esas cosas? Lo hago a través de código CSS, a través de este archivo style. ¿Cómo la página sabe los cambios que voy haciendo acá? Porque este archivo style lo tengo importado, lo tengo aquí, está relacionado, hace referencia. ¿Listo? A algo que de pronto este float, decimos que este float mantiene este div a la izquierda. Entonces, ¿qué pasará si yo le cambio left por right? Entonces ahora va a ubicarse hacia el lado derecho. Miremos a ver. Entonces ya el div pasó a la derecha. Si ustedes quisieran manejar su menú al lado derecho, lo podrían hacer de esa manera. Recuerden que esto es apenas una propuesta. Ustedes pueden consultar. En internet está absolutamente todo.
O sea, y en esto de desarrollo web hay muchísima información. Ustedes son inquietos, a los que les guste. Ya aquí empezamos habían estudiantes que me decían, profe, pero esto es muy básico lo que estamos viendo. Y yo les decía, esperen un momento que va a llegar un proyecto y en ese proyecto van a poder ustedes hacer todo lo que quieran. Pero también habían personas que decían, profe, esto es muy complejo, yo no entiendo nada de este código. Entonces, para eso van a tener esta explicación tan detallada para que sigan estas instrucciones, vayan viendo los cambios y vayan aprendiendo a medida que van trabajando con una orientación como este video tutorial. Pero entonces ahí vamos, ya la persona que quiera avanzar, que le guste la programación, que de pronto vea en un futuro esto como una opción en su proyecto de vida, pues esto es apenas un abrebocas para que explore muchísimo más. Bueno, entonces no, hagámoslo en el lado izquierdo. Entonces control Z, left y control S y actualizo. Listo. Ya tenemos nuestro body con una imagen de fondo, y si falla la imagen por algún motivo tenemos un color de fondo. Tenemos el div con la clase contenedor con un ancho del 90%, un color verde, pero pues está cubierto en este momento por el color del encabezado, que es diferente. El encabezado también ocupa 100 píxeles de altura. Tenemos el menú, que el menú tiene un color amarillo, tiene un ancho de 220, o sea, de aquí a aquí hay 220 píxeles. Y tiene una separación de 10 píxeles hacia arriba del banner del agua marina, y tiene 10 píxeles a la izquierda del el contenedor. El contenedor es todo esto que está conteniendo a los demás. Bueno, ¿qué seguiría? Entonces seguiría contenido y después iría a pie de página. Entonces vayámonos aquí. Contenido. Contenido también es una clase de un div. Es una clase de un div que tiene sus características. Entonces recuerden, contenedor contiene todo. Encabezado, llamémoslo aquí igual para que no. Pasa que a veces en el encabezado se coloca una imagen que se llama banner, pero llamémoslo igual, encabezado. Control S, y estos cambios en HTML los veo aquí como texto. Entonces ahora se llama encabezado. Menú, contenido. Entonces ahora vamos a trabajar este div. El div es un elemento de almacenamiento. Ahí en esa etiqueta yo voy a colocar, en este caso estoy colocando apenas una distribución y un color de fondo. Más adelante ustedes ahí tendrán que colocar en la etiqueta, en el div de contenido, o sea, tendrán que coger y bajar acá y empezar a colocar acá. Si le quieren colocar una imagen, texto, todo lo que hemos trabajado lo deben hacer aquí dentro de este contenido, porque se supone que pero la imagen de encabezado sí la deben poner aquí para que sea una imagen de este ancho. Ya miramos después, hay que mirar varias cosas, porque si la imagen que ustedes van a colocar tiene un tamaño específico, pues mejor, en vez de darle 90%, le podemos dar un ancho específico que sea el ancho de la imagen que ustedes seleccionen como encabezado. Ya ustedes van mirando cómo les favorece más. Bueno, ¿de qué color? Cuando les mostré al principio era ese espacio contenido, era color blanco. Va a tener, miren, el width tiene 220 de ancho. El menú, perdón, tiene un width, o sea, un ancho de 220. ¿Sí se acuerdan? Ahora le vamos a dar una margen, o sea, una separación para que el contenido arranque de aquí hacia la derecha. ¿Listo? Porque si no le damos esa separación, pues se nos va a montar sobre el menú. Entonces le damos una separación de 240 píxeles. Acuérdense, 220 que tiene este amarillo, 10 píxeles que tiene esta margen a la izquierda, y le vamos a dar otros 10 aquí a la derecha. ¿Listo? Entonces 240. Este es margin left, que es una margen
el menú tiene 10, o sea un pedacito, mientras que el contenido va a tener 240, o sea va a empezar por acá. Esto es lo de los padding, pero esto se los va a explicar ahorita con otra etiqueta. Entonces, porque eso es una margen, pero es una margen interna del elemento, pero eso lo van a entender ahorita mejor con otro ejemplo. Entonces guardemos esto, control S, y se me escapaba algo. Esto, height, ¿qué es? Recuerden por acá que height es alto, ¿no? El encabezado tiene un alto de 100 píxeles, pero si yo le digo min height, quiere decir que va a tener esta altura, 370 para números enteros, para números cerrados. Entonces va a tener una altura mínima de 370, pues como para que se vea algo como de contenido ahí. Pero si ustedes colocan algo más alto, pues eso se va a extender hacia abajo. Pero mínimo va a tener esta altura el div contenido. Guardamos, control S y actualizamos acá. Dese en cuenta. Entonces, dese en cuenta que ya aparece mi div a 240 píxeles de la izquierda del contenedor. Recuerden que el contenedor es todo. A 240 píxeles le va a colocar un borde a esta etiqueta contenedor, a este div que tiene la clase contenedor, que está incorporando todos los demás div. ¿Para qué? Para que lo podamos observar y pues darnos cuenta que sí, efectivamente está almacenando los demás. Entonces le vamos a dar un ancho de borde de 3 píxeles, de 5 píxeles para que se vea bastante, pero ahorita lo quitamos. Y para que se vea le vamos a dar un color sólido, puede ser color rojo. Entonces vamos a guardar y vamos a actualizar y nos podemos dar cuenta que es un div contenedor de los demás div. Entonces cuando aquí en el menú, por ejemplo, se dice que el menú tiene una margen a la izquierda de 10 píxeles, es esta separación que tiene entre el borde y donde comienza el div, que es de color amarillo. Miren, observemos amarillo, 10 píxeles. Pero la margen top es esta margen de arriba y no corresponde con el div, sino con el elemento que está por encima de ella. Entonces en este caso los 10 píxeles son con respecto al div del encabezado. Por ejemplo, con contenido. Entonces con contenido nosotros también podríamos darle esta separación para que no quedara pegado el blanco con el agua marina. Entonces podríamos decirle una margen arriba, margin top, de 10 píxeles. Y guardamos y actualizamos y ya me daría una separación de 10 píxeles. Y si quisiera darle una separación en la parte derecha, entonces le daría un margin right de 10 píxeles y guardo y actualizo y ya tengo. Entonces la margen es esa separación externa que me lo aparta determinada cantidad de píxeles del elemento que está inmediatamente arriba, inmediatamente a la derecha, inmediatamente a la izquierda. Pues aquí hay una separación, pero es porque aquí tenemos otro div y ese div tiene un texto pie de página y esta P mayúscula me está haciendo este ancho del div, por eso se ve esta separación de acá. Cuando yo le cambie el color a pie de página, vamos a ver que va a quedar acá pegado. Entonces hagámoslo. Aunque pues en realidad no se ve bien de esta manera, entonces le vamos a quitar estas márgenes y ahorita vamos a analizar estos padding que también son, miren, padding a la derecha, arriba, a la izquierda y abajo. Entonces vamos a analizar de qué trata eso. Pero quitemos esto de acá porque no es que el diseño tampoco se vea muy bien así. Control S y ya nos queda la parte blanca para nuestro contenido.
Listo, entonces nos hace falta un último div, que es el div pie de página. La clase es pie de página y el texto que tiene es pie de página. Entonces vamos a darle propiedades para que tenga un alto, para que tenga un color de fondo. Entonces aquí tenemos control C y tenemos en nuestro estilo CSS un background color con este fucsia y una altura de 50 píxeles. O sea, el pie de página va a tener la mitad de alto de lo que tiene el encabezado. El encabezado tiene 100 píxeles. Entonces miremos, observemos, guardemos, control S, actualizamos y ahí tenemos pie de página, color fucsia, alto 50 píxeles. Hice estos colores así bien llamativos para que haya una buena diferenciación. Obviamente ustedes manejan su parte estética, su diseño gráfico como mejor les parezca, como más bonito les quede. Vamos a quitar este borde rojo porque era simplemente para ver que si efectivamente ese div contenía a los demás. Si esta margen auto es para que haya una separación vertical igual a un lado y al otro. Entonces si yo le quito esta margen automática y guardo y actualizo acá, me va a quedar pegado arriba y a la izquierda. Pero yo necesito que me quede centrado con respecto a las verticales. Entonces le coloco esa margen automática. Control Z, Control S y actualizamos y me queda aquí centrado. Bueno, pie de página ya está también y de esta manera tenemos nuestra página con su estructura principal y esta la vamos a replicar. Acuérdense que aquí va a haber un menú y ese menú va a estar cada vez que yo dé clic me va a modificar el contenido y en algún momento me mostrará una galería. Entonces eso lo vamos a ver en un tercer video tutorial. Este video tutorial casi de una hora, por eso les digo, es importante que ustedes los observen cuantas veces lo necesiten, no lleguen sin ver estos video tutoriales porque es una explicación bastante extensa y muy detallada. Obviamente pues yo me demoro muchísimo porque estoy explicándole muchas cosas, pero pues ustedes van a llegar a digitar, a comprender. Es importante, no lo hagan exacto como está acá, traten de hacerlo ya cogiendo como más práctica con el manejo de las propiedades en CSS y haciendo como sus propios diseños. Pero pues esto es una guía base elemental. Bueno, entonces aquí ya tenemos estos padding que les quiero explicar acá. Estos son unas márgenes internas. Entonces, que es con relación a un elemento que esté dentro de otro elemento, un div dentro de otro div. Entonces vamos a colocar aquí dentro, esto les va a servir mucho para cuando ustedes incorporen información aquí de contenido. Igual tienen que consultar muchas cosas porque a veces les van a quedar un elemento al lado del otro y cosas así. Entonces tienen que consultar mucho. Entonces vamos a colocar otro div. Mire que este div ya está en un tercer nivel. Entonces div. Este div está dentro del div contenido y el div contenido a su vez está dentro del div contenedor. O sea, esto lo vamos a llamar información. Ya es la información que va a tener el contenido. O sea, ¿qué más maniatado para editar? Información. Entonces, si yo guardo y actualizo, pues me va a quedar acá debajo. Pero podemos ponerle una clase, ¿no? Entonces, para poderle dar algunas características, le voy a colocar una clase y le voy a poner info. Ahora sí, me voy aquí a estilo CSS y puede ser aquí debajo.
le vamos a decir punto info, que es como se llama la clase, abro llaves y démosle un color de fondo, ¿no? Background color. Casi que no hay necesidad ni de copiar y pegar, porque pues con solo colocar al comienzo ya me aparece aquí el menú contextual. Y miren que esta P significa propiedades, propiedades de el lenguaje CSS. Entonces, background color, coloquémosle un anaranjado, a ver qué pasa. Control S y actualicemos acá. Entonces desen cuenta, miren, tenemos un div que está dentro del div contenido. Entonces a este contenido quitémosle ese texto contenido para que miremos una cosa. Control S. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Estos padding, miren que acuérdense que un elemento puede tener márgenes hacia afuera, o sea, la separación con otro elemento. Pero también podemos darle una margen interna, o sea, la distancia que va a tener este div contenido con lo que tenga adentro. Entonces le podemos decir que de la parte superior esté separado 50 píxeles, o sea, va a quedar como con la distancia del fucsia hacia abajo. Entonces control S, actualizamos y des en cuenta. Viéndolo aquí, si yo coloco aquí una imagen, aquí otra imagen, varias cosas seguidas de manera horizontal, todas van a estar separadas 50 píxeles del interior de ese blanco. ¿Listo? Importante, chicos, observen videotutoriales, hay información que a veces necesita afianzarse y hay videotutoriales específicos de cada cosa, incluso no solamente de CS, sino un videotutorial específico de lo que es margin, de lo que es padding. Entonces es importante. Yo aquí les doy pues como una introducción a cada cosa para que la tengan muy en cuenta. Entonces aquí le manejamos 10 y lo guardamos, control S, y lo actualizamos y ahí nos quedó nuestro 10 de padding. Bueno, creo que más que suficiente hasta este momento. Espero que, miren, ustedes trabajando una hora de clase y llegando hasta este punto, la siguiente hora, porque es que en realidad después va a ser duplicar después de que ustedes ya logren este index.html, le generen el encabezado, le generen la información de pie de página, le generen información aquí en el interior del contenido, ya después lo que tienen que hacer es duplicar. El próximo video tutorial vamos a trabajar el menú y vamos a colocar aquí unos enlaces para que cuando den clic les actualice la información que tengan aquí adentro en el blanco. Pero ustedes haciendo esta estructura, ya esta estructura la repiten 4 veces o 5 veces o 6 veces y únicamente ajustan lo que haya aquí en el div contenido. ¿Listo? Entonces va a ser mucho más fácil, mucho más rápido. Lo más demorado es hacer esta estructura. Cuando ustedes aquí en este div contenido, aquí van a incorporar, si están hablando de gestión del riesgo y quieren hablar del kit de emergencia, y entonces primero van a hablar en esta página index del proyecto gestión del riesgo y de que ustedes van a abordar el concepto de kit de emergencia, después que la persona le pueda dar clic aquí donde diga kit de emergencia, por ejemplo, y ahí ya van a hablar específicamente de lo que es el kit, de los elementos que tiene. Pueden mencionarlos, más no mostrarlos, porque para eso va a haber una galería en la cual podrían mostrar los elementos. Y pueden hablar de otro concepto que sería, por ejemplo, el mapa de riesgos. Podría ser un tema, mapa de riesgos. Entonces, ¿qué es un mapa de riesgos? ¿Cómo se realiza un mapa de riesgo?
y el cuarto sería la galería, y esa información se vendría actualizando aquí en la parte blanca, pero el encabezado del menú y el pie de página se mantiene. Entonces eso ya es para el siguiente video tutorial. Que estén muy bien.